Me besé con otro mientras mi marido estaba en el salón con mis padres, viendo el partido del Valencia. Sí, lo hice. En la cocina. Con las cervezas aún frías en la encimera y los gritos del comentarista filtrándose desde el salón. Él me empujó contra la pared, y no tardamos ni 30 segundos en cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. 30 segundos que me cambiaron por dentro más que 6 años de matrimonio. Te lo cuento así, sin rodeos, porque no sirve de nada maquillar lo que pasó. No fue un accidente, no fue una confusión. Lo hice porque quise. Lo hice porque algo en mí llevaba tiempo pidiendo a gritos salir de la rutina, del silencio, de esa normalidad asfixiante que te envuelve poco a poco y te convierte en una sombra de ti misma. Él se llama Iván. No es ni más guapo ni más listo que mi marido, pero tiene algo que hacía tiempo no veía en nadie: hambre. Hambre de vida, de tocar, de arriesgar, de mirar sin bajar la vista. Lo conocí en la tienda donde trabajo, un martes por la mañana cualquiera. Pidió una pieza de recambio para su moto y terminó contándome que era mecánico, que tenía un pequeño taller en Campanar y que odiaba los domingos. Le pregunté por qué. Me dijo que los domingos eran para los que tienen a alguien esperándolos. No supe qué contestar. Solo le sonreí, y él me sonrió de vuelta. Así empezó. Nos cruzamos 3 veces más antes de que pasara algo. Siempre en la tienda, siempre hablando de tonterías. La 4ª vez me dijo: si me sigues mirando así, voy a tener que besarte. Y no le contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento, por dentro, ya lo había decidido todo. Mi marido se llama Sergio. Buena persona, trabajador, fiel. Nunca me ha pegado ni me ha faltado al respeto. Pero tampoco me ha tocado como si realmente me deseara desde hace más de un año. Ya ni discutimos. Solo convivimos. Compartimos cama, facturas, listas del súper. Pero no emociones. Así llegamos al sábado del partido. Sergio había invitado a mis padres a cenar en casa. Hizo su famosa tortilla de patatas y compró cerveza Estrella Galicia, porque a mi padre le gusta fría y con espuma. A las 8:15, Iván me escribió que estaba por mi calle. Yo respondí con una dirección que no era la de casa, sino la de la frutería que hay a 2 manzanas. Bajé diciendo que me faltaba vino. Me esperaba en su coche, encendido. Nos besamos en el asiento del conductor. Le dije que tenía que volver. Me siguió hasta la cocina. Y ahí pasó. Cuando volvimos al salón, mi madre comentó que tardé mucho en elegir el vino. Sergio no dijo nada, solo sonrió con esa cara suya de todo está bien, esa cara que ya no me dice nada. Esa noche no dormí. No por culpa. Dormí mal porque por primera vez en años sentí que algo dentro de mí se había movido. Algo incómodo, pero vivo. Como un músculo que llevas demasiado sin usar y de repente vuelve a tensarse. Nunca me imaginé que la cosa se destaparía por algo tan simple como una conversación de pasillo. No fue un mensaje en el móvil, ni una llamada rara, ni tampoco un vecino chismoso. Fue algo más inesperado y mucho más directo. Todo empezó un jueves por la tarde, justo después de comer, cuando Sergio volvió a casa antes de lo previsto. Yo no sabía que su jefe le había dado el resto del día libre por haber cerrado un proyecto importante esa misma mañana. Ni siquiera me avisó. Simplemente entró por la puerta con una bolsa de pan bajo el brazo, pensando que sería un buen detalle, y se encontró con la escena menos esperada. Estaba hablando por videollamada con Iván. Sí, como una idiota. Nos habíamos visto el día anterior, pero nos habíamos quedado con ganas. Esa tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, lo llamé. Quería verle la cara, oírle reírse, decirme que le gustaban mis piernas y que ojalá estuviera allí conmigo.
Y justo mientras él decía algo como me vuelve loco esa camiseta vieja que llevas, Sergio apareció en el marco de la puerta. No hizo ruido, no tosió, no anunció su llegada. Simplemente se quedó ahí, mirando la pantalla. Yo ni lo noté hasta que Iván dejó de hablar, se quedó callado de golpe, y dijo, «Hostia, ¿ese es tu marido?» No sé cómo no se me cayó el móvil de las manos. No sé cómo no me caí yo. Me giré tan rápido que casi me doy con el canto del armario. Sergio seguía ahí, con cara de no entender si eso era una broma, si lo que veía era real, si esa voz del otro lado del teléfono era algún primo raro o alguna estupidez sin importancia. Pero lo que más me dolió no fue la sorpresa en sus ojos, sino la calma. Esa forma de quedarse quieto, como cuando uno se rompe por dentro y ya no tiene energía ni para gritar. ¿Quién es?, me preguntó, pero no fue una pregunta real. Ya lo sabía. Su tono no era de duda. Era de confirmación. De dolor contenido. Un compañero del trabajo, le dije. Como si eso pudiera arreglar algo. Como si él no hubiera escuchado perfectamente la voz de Iván diciendo que le encantaba mi camiseta. Una camiseta que solo uso en casa, que él mismo me regaló en el viaje a Bilbao. Todo era tan torpe que hasta a mí me daba vergüenza intentar justificarlo. Sergio no respondió. Dio media vuelta y se fue al salón. Cerró la puerta. No gritó, no lloró, no me siguió. Simplemente desapareció del dormitorio y dejó una especie de vacío que se hizo más grande con cada segundo. Me quedé de pie, con el móvil todavía en la mano, y colgué sin decir nada. No tenía sentido seguir hablando con Iván. No en ese momento. Me senté en la cama, con las manos heladas y un temblor en el pecho que no sabía si era culpa o miedo. Creo que ni yo misma sabía qué era exactamente. A los 5 minutos, fui al salón. Sergio estaba sentado en el sofá, mirando la tele apagada. Tenía las manos entrelazadas, los codos apoyados en las rodillas, y la mirada fija en el reflejo de la ventana. Me senté a su lado, sin decir nada. Esperé. No sabía qué esperaba, pero me parecía mejor que hablar sin pensar. ¿Desde cuándo?, me soltó, sin girar la cabeza. Desde hace un mes, respondí sin rodeos. No tenía sentido mentir. ¿Solo lo has besado? Ahí me callé. Bajé la vista. Respiré hondo. No. Sergio asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. No reaccionó con rabia. Ni con insultos. Solo con una especie de resignación que, por algún motivo, dolía más que si me hubiera gritado. Yo creo que esperaba que me soltara un vete a la mierda, o que me echara de casa, o que dijera cualquier cosa con fuerza. Pero no. Solo ese asentimiento lento, como si le acabaran de confirmar que su sospecha más dolorosa era cierta. ¿Te vas a ir con él?, preguntó después. No lo sé. Pues decide. Me levanté sin saber qué hacer. No quería llorar, no delante de él. Me fui a la cocina y abrí el grifo como un autómata. No bebí, no lavé nada, simplemente me quedé ahí de pie, mirando el fregadero. Como si algo fuera a aparecer y explicarme cómo había llegado a ese punto. Pero no apareció nada. Solo el sonido de la nevera y mi corazón golpeando más fuerte de lo normal. Esa noche dormimos en camas separadas. Él en el sofá, yo en la habitación. No hubo gritos, ni más preguntas, ni discusiones. Solo silencio. Un silencio que, lejos de calmar las cosas, hacía todo más real. Me tumbé en la cama mirando al techo y repasando cada momento en que podría haber dado marcha atrás. Cada día que elegí no decir nada, cada gesto de Sergio que decidí ignorar, cada paso que di con Iván sabiendo perfectamente lo que hacía. Todo estaba ahí,
en mi cabeza, como una película sin pausa. A la mañana siguiente, cuando salí del dormitorio, Sergio ya no estaba. Había dejado su taza del café en el fregadero y el pan del día anterior sobre la mesa. No dejó nota, no mandó mensaje. Solo se fue. Y, por primera vez, sentí un miedo real, uno que no se parece al miedo a ser descubierta, sino al miedo de perder a alguien que, aunque no te hiciera sentir mariposas, era tu casa, tu estabilidad, tu certeza. Ese día no fui a trabajar. Ni siquiera avisé. Me pasé la mañana sentada en la cocina, sin poder tragar nada, sin ganas de hablar con nadie. Iván me escribió 3 veces. No contesté. No sabía si tenía ganas de volver a verlo o de mandarlo al carajo. Mi cabeza era un caos. Cuando Sergio volvió, ya por la tarde, no dijo nada al entrar. Fue directo al dormitorio, se duchó y volvió al salón. Solo entonces, después de cenar en completo silencio, se sentó frente a mí y me miró. Mira, no te voy a obligar a nada. Si quieres estar con él, vete. Si quieres seguir conmigo, te lo tendrás que ganar. Pero no voy a vivir con alguien que se comporta como si nada hubiera pasado. Y entonces, por primera vez, me rompí. Porque me di cuenta de que él no era el problema. El problema era yo. Y no tenía ni idea de cómo arreglarlo. No me esperaba que lo hiciera así, tan directo, tan frío, tan claro. No gritó, no me insultó, no rompió nada. Pero las palabras que usó fueron como una puerta que se cierra sin hacer ruido y sabes que no se va a volver a abrir fácil. Era jueves por la noche, no habíamos intercambiado una sola palabra desde la tarde anterior y yo ya no sabía si debía quedarme o irme. Dormimos en la misma casa pero en habitaciones distintas, comimos sin hablarnos, nos cruzamos en el pasillo sin mirarnos. Había una especie de tensión muda que no estallaba pero se sentía en cada paso, en cada gesto. Yo intentaba actuar normal, pero ni siquiera sabía qué significaba eso ya. Pensé muchas veces en escribirle una nota, en mandarle un mensaje aunque estuviéramos a pocos metros. No lo hice. Esperaba que él dijera algo primero. Esperaba que él reaccionara de alguna manera, aunque fuera para echarme. Pero no lo hacía, y eso me desgastaba más que cualquier discusión. Fue él quien rompió el silencio al tercer día, después de cenar. Se levantó de la mesa, metió su plato en el lavavajillas y se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, mirándome fijamente. Yo seguía sentada, con la servilleta en la mano, sin saber si levantarme o quedarme ahí. ¿Has terminado con él?, me preguntó. No lo dijo con rabia ni con sarcasmo. Solo quería saberlo. Eso lo hizo peor. No lo sé, le contesté sin pensarlo demasiado. Porque no iba a seguir mintiendo, pero tampoco tenía una respuesta clara. Pues decídelo ya, me respondió, serio, sin levantar la voz. Porque yo no voy a seguir viviendo así, esperando a ver si algún día te decides a respetarme. Le dije que no era tan fácil, que no se trataba solo de cortar una cosa y volver como si nada, que yo también estaba confundida, que llevaba tiempo sintiéndome fuera de lugar, no solo con él, sino con todo. Me escuchó en silencio, sin moverse. Yo hablaba rápido, como si cuanto más dijera, menos doliera todo, como si pudiera convencerle de que no fue por maldad, sino por desgaste, por rutina, por sentirme vacía. Le hablé del silencio entre nosotros, de los días sin una caricia, de las veces que intenté decir algo pero no supe cómo. Él no me interrumpió, no me reprochó nada, solo esperaba que terminara. Cuando lo hice, cuando ya no me salían más palabras, me miró con los brazos cruzados. «Tú crees que todo eso te justifica», dijo. «Pero no. Podrías haberme dicho que no estabas bien, podrías haber pedido ayuda, podrías haber hecho cualquier cosa menos follarte a otro y venir a casa como si no pasara nada». Quise decirle que no era solo eso, que no se trataba del sexo,
que lo de Iván fue una consecuencia, no el origen. Pero me callé, porque en el fondo sabía que esa línea la crucé yo, no él. Sergio se acercó un poco más y se apoyó en la mesa, frente a mí. ¿Estás enamorada de él? No supe qué contestar. Me lo había preguntado yo misma y tampoco lo tenía claro. Me gustaba, me hacía sentir deseada, me divertía, pero no sabía si eso era amor o solo una huida. Él se dio cuenta de que dudaba y suspiró, como si esa duda ya le diera la respuesta. Vale. Pues yo tampoco tengo claro si te sigo queriendo, dijo con una calma que dolía. Pero no voy a ser el tipo que espera mientras tú te aclaras acostándote con otro. Si te quedas, se acaba. Todo. Él, las llamadas, los mensajes, los cafés. Todo. Y aún así no te aseguro que esto se pueda arreglar. Pero es lo único que acepto. Lo otro no. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, que el odio era para cosas que se esperaban. Y él nunca pensó que yo pudiera hacerle eso. Me quedé callada un rato, con un nudo en la garganta que no podía ni tragar. No quiero que me perdones aún, le dije. Solo quiero que me escuches. Que entiendas que yo también llevaba tiempo sintiéndome sola, aunque tú estuvieras aquí. Que no supe pedir lo que necesitaba y busqué en otro sitio lo que pensaba que ya no existía entre nosotros. Te escucho, me dijo. Pero eso no cambia lo que hiciste. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Ni siquiera intenté entrar en la suya. Cerró la puerta y yo entendí que necesitaba su espacio. No lloré. Estaba demasiado cansada, mentalmente agotada. Me acosté en el sofá y me quedé mirando el techo, pensando en lo que acababa de pasar. No sabía si era el principio del fin o el inicio de algo distinto, pero por primera vez desde que empezó todo, sentí que habíamos hablado de verdad. Al día siguiente no cruzamos palabra. Cada uno se fue a trabajar por su lado, sin mensajes, sin saludos. Pero algo había cambiado. Había una especie de claridad incómoda, como cuando se levanta la niebla y ves todo lo que antes no querías mirar. Yo no hablé con Iván. Ni contesté sus mensajes, ni respondí a sus llamadas. Solo lo dejé en silencio, sabiendo que si me escribía otra vez, tendría que darle una respuesta definitiva. Cuando volví a casa, Sergio no estaba. Había una nota en la mesa. Pocas palabras. Necesito pensar. No me llames. No decía a dónde iba ni cuándo volvería. Solo eso. Me senté en la mesa, con la nota en la mano, y me quedé ahí un rato largo, sin saber qué hacer, si llorar o salir a buscarlo, si esperarlo o irme. Todo lo que había construido en 6 años parecía tambalearse por una decisión estúpida, por no haber hablado antes, por dejar que las cosas se acumularan hasta explotar. Sabía que no tenía derecho a exigirle nada, pero una parte de mí seguía esperando que volviera, que quisiera intentarlo. Porque lo que teníamos, aunque desgastado, seguía siendo parte de mí. Esa noche fue larga. Dormí sola, otra vez en el sofá, con la televisión encendida solo para no escuchar el silencio de la casa. Y mientras veía pasar los minutos, empecé a entender que lo que venía después no dependía solo de él. También dependía de mí. De si estaba dispuesta a enfrentar lo que había hecho sin buscar excusas. De si podía quedarme, pedir perdón sin condiciones, y aceptar que tal vez él no quisiera volver a intentarlo. Volvió un lunes por la noche, pasadas las 10, sin hacer ruido. Yo estaba en la cocina, leyendo el mismo párrafo de un libro por tercera vez sin entender nada. Cuando escuché la puerta, me levanté de golpe, pero no corrí a recibirlo. No sabía si debía hacerlo o si lo haría peor. Sergio entró, dejó las llaves en el cuenco de cerámica del recibidor y fue directo al dormitorio sin decir palabra. Su maleta la dejó cerrada al lado del armario.
Al cabo de un rato, salió ya cambiado de ropa, entró en la cocina, abrió la nevera, cogió una botella de agua, bebió directamente y me miró. No fue una mirada tierna ni una de odio. Era una mirada técnica, como si estuviera evaluando qué hacer con lo que quedaba de nosotros. He pensado mucho, dijo, con tono neutro. Y ya tomé una decisión. Yo no dije nada. Me limité a escucharlo porque lo que dijera en ese momento iba a marcar todo lo que viniera después. No quiero seguir contigo, al menos no como pareja. No después de esto. Pero tampoco voy a hacer escándalos. No voy a gritar, ni a arrastrar esto por los juzgados, ni a contarle a tu familia. No por ti, por mí. Porque no quiero arrastrar esta mierda más allá de lo necesario. No supe cómo reaccionar. No era el discurso que esperaba, pero tampoco podía reprochárselo. Era su derecho. Está bien, le dije. Lo entiendo. No lo entiendes aún, pero lo vas a entender, contestó. Lo que me has hecho tiene consecuencias. Y aunque no vaya a destruirte públicamente, no te voy a dejar irte como si no pasara nada. Guardó silencio unos segundos, luego apoyó la botella sobre la encimera y me miró con una calma que no era natural en él. He hablado con un abogado. Vamos a separarnos legalmente. Sin peleas, sin drama, pero con condiciones. Me voy a quedar con el piso. Está a mi nombre y lo pago yo. No te voy a echar hoy, pero tendrás que buscar dónde irte antes de fin de mes. Ya he avisado a la agencia para cancelar el contrato conjunto de suministros y cambiar todo a mi nombre. Yo me quedé helada. Había vivido ahí 6 años. Tenía mis cosas, mis rutinas, mis recuerdos. Saber que tenía un límite de días para irme me golpeó más fuerte de lo que imaginé. ¿Y mis cosas? Le pregunté sin saber muy bien por qué. Podrás venir a recogerlas con cita. Nada de llaves. Nada de visitas espontáneas. Lo hablaremos por mensaje. Solo quiero cerrar esto bien. No lloré delante de él. No le di esa satisfacción, pero por dentro sentía que me estaban sacando el suelo bajo los pies. Pensé que la venganza sería algo emocional, alguna escena humillante, algo que pudiera desahogarse en gritos, pero no. Lo que él había preparado era mucho peor, una eliminación quirúrgica de nuestra vida compartida, una desconexión medida al milímetro, sin espacio para la culpa ni para el arrepentimiento. Durante esa semana, empezó a mover las piezas. Cambió contraseñas de todo. Eliminó mis accesos a las cuentas comunes. Llamó a los bancos. Incluso el coche, que usábamos los dos, lo puso a la venta. Era suyo, legalmente, pero nunca lo había tratado como tal. Hasta ahora. Me dejó usarlo unos días, mientras encontraba otro medio, pero me avisó con fecha exacta cuando lo necesitaba de vuelta. No discutimos. No me insultó. Solo ejecutaba lo que tenía decidido. Y eso dolía más que cualquier discusión. También se encargó de cortar todos los lazos sociales que teníamos juntos. Informó a nuestros amigos comunes de que nos estábamos separando. No les dio detalles, pero dejó claro que no quería mantener contacto con personas que tomaran partido. Muchos dejaron de escribirme. Otros me mandaron mensajes cortos, neutrales. Y así fue como, en pocos días, pasé de tener una red de gente conocida a sentirme completamente fuera de todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el último sábado del mes, cuando fui a recoger una caja con mis cosas y encontré sobre ella una carpeta gris con mi nombre. Pensé que serían documentos del banco, pero no. Era otra cosa. Adentro había impresiones de capturas de pantalla, extractos de llamadas, fotos de mí entrando y saliendo del taller de Iván, fechas anotadas con bolígrafo, detalles de horarios, hasta las veces que llegué tarde a casa después de vernos.
Lo había sabido desde mucho antes de que yo lo admitiera. Lo había documentado todo, no por rabia, sino por estrategia. Y ahora me lo entregaba como prueba de que no me debía nada, como cierre final de una historia que había decidido terminar con frialdad y precisión. Me senté en el borde de la cama, con esa carpeta en las manos, y entendí que ya no quedaba nada. Que su forma de vengarse no fue hacerme daño directo, sino reconstruir su vida como si yo nunca hubiera estado en ella, borrarme con método y sin escándalo. Me dejó fuera de la historia que habíamos construido, y eso era, en el fondo, la condena más dura. Pasaron 2 semanas desde que me mudé al piso de una amiga. No me llevé muebles, apenas ropa, libros, el portátil y un par de cajas con fotos y cosas personales. No había vuelto a ver a Sergio desde aquella tarde en que me entregó la carpeta con pruebas. No hablamos por mensaje, no nos cruzamos por casualidad, no me llamó para preguntarme nada más. El cierre fue total, calculado, sin margen para remiendos. Yo me adapté como pude, entre la incomodidad de vivir en un sofá y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. No busqué a Iván. Bloqueé su número 2 días después de salir del piso. No me sentía capaz de mirarlo a la cara sin pensar en todo lo que vino después. No fue amor, no fue una historia de 2 personas que no podían resistirse. Fue una reacción, un escape mal elegido, una cadena de errores por no saber afrontar lo que ya no funcionaba. Un viernes por la tarde, después del trabajo, recibí un mensaje de Sergio. Solo ponía: estoy en casa a partir de las 8. Si quieres hablar, es ahora. No me dio contexto, ni tono, ni pista de qué quería. Pero fui. No porque pensara que iba a volver conmigo, ni porque tuviera la esperanza de arreglar algo, sino porque necesitaba cerrar bien, al menos por respeto a todo lo que fuimos. Me presenté 10 minutos antes de la hora. Llevaba ropa informal, el pelo recogido y una expresión neutra que había practicado varias veces frente al espejo. Llamé al timbre y esperé. Sergio abrió sin decir nada. Me hizo pasar, fue directo al salón y se sentó en la misma silla donde me había dado la noticia de la separación. Yo me senté frente a él, sin cruzar las piernas, con las manos sobre las rodillas. Nadie habló al principio. Solo el sonido del reloj de pared marcando los segundos. No te llamé para discutir, dijo al fin. Solo quiero decir algunas cosas antes de cerrar esto del todo. Asentí sin decir nada. No interrumpí. Lo miré directamente, con la cara tranquila, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago. No te odio. Pero tampoco siento lo mismo. No sé si algún día podré volver a confiar en alguien de verdad. Me dejaste en una posición que nunca pensé que viviría. Me vi obligado a tomar decisiones en frío, porque si me dejaba llevar por lo que sentía, lo hubiera destrozado todo. Por eso me alejé así. Porque sabía que si me quedaba, acabaría convirtiéndome en una versión de mí que no quiero ser. Quise contestar algo, pero él levantó la mano suavemente, pidiéndome que lo dejara terminar. Lo que hiciste no fue solo una traición física. Fue otra cosa. Fue hacerme sentir que no valía nada. Que podía ser sustituido sin más. Que todo lo que construimos era prescindible. Y eso no se arregla con disculpas. No lo digo para castigarte. Solo quiero que entiendas que, aunque ahora no lo parezca, esto también me duele. Mucho. Solo que lo proceso distinto. Lo miré sin llorar. Sabía que todo lo que decía era cierto. Yo también había cambiado. También había dejado de reconocerme. Me sentía como si todo lo que había sido parte de mi vida los últimos años ahora estuviera en una vitrina, como un recuerdo que no sabía si había vivido yo misma. No estoy aquí para pedirte que volvamos, le dije al fin, con voz firme. Ni siquiera para justificar lo que hice. Solo quiero que sepas que ya no busco nada más que paz.
Sé que fallé. Y no espero que me perdones ni que me entiendas. Solo quería darte las gracias por no haberme destruido, por haber sido más decente de lo que yo fui. Sergio respiró hondo. No desvió la mirada. Estábamos sentados como dos desconocidos que se reconocen sin querer. No te destruí porque no soy así, dijo, casi en un susurro. Pero también lo hice por mí. Porque no quería cargar con más basura emocional de la necesaria. Lo que pasó, ya está. No lo voy a repetir ni voy a convertirlo en mi historia. Lo voy a dejar donde pertenece, en el pasado. Asentí otra vez. Lo entendí perfectamente. No había espacio para más. Había dicho lo que tenía que decir. Me levanté despacio, sin prisa, como si cualquier movimiento brusco pudiera arruinar la tregua silenciosa que habíamos construido esa noche. ¿Puedo recoger el resto de mis cosas la semana que viene? Pregunté, ya de pie junto a la puerta. Sí, respondió. Avísame antes. Le di las gracias, sin mirarlo a los ojos. Cerré la puerta con suavidad, bajé las escaleras y salí a la calle. El aire de la noche no tenía nada especial, pero me sentí diferente. No mejor, no peor. Solo distinta. Volví por última vez al piso una semana después. Habíamos acordado la hora, todo por mensaje, sin llamadas. Sergio me dejó las cajas en el comedor, con las cosas ordenadas en grupos, libros, ropa de invierno, pequeños objetos personales. No faltaba nada. Ni una nota, ni una indirecta, ni rastro de que alguna vez hubiéramos dormido juntos en ese espacio. Él no estaba cuando llegué. Se fue antes de que yo llegara. No me sorprendió. Lo entendí como una señal clara de que todo había terminado, no solo la relación, sino también cualquier tipo de vínculo. Me tomé mi tiempo. Revisé cada caja, no por duda, sino por respeto. Me aseguré de no dejar nada. Ni una bufanda en el armario, ni una taza en la cocina. Cuando cerré la última caja, sentí que ese gesto tenía más peso que todo lo anterior. Me fui sin mirar atrás. No por orgullo, sino porque no quería volver a pasar por ese umbral con los mismos ojos de antes. Había algo definitivo en esa despedida silenciosa, algo que no necesitaba palabras. Dejé las llaves en el buzón, como habíamos acordado. Al día siguiente recibí un mensaje corto que decía, gracias. Suerte. No respondí. No por frialdad, sino porque ya estaba todo dicho. Pasaron varios días sin pensar mucho. Me concentré en el trabajo, en buscar un sitio donde vivir sola, en establecer una rutina nueva. Dormía mal, comía poco, pero no sentía angustia, al menos no una que me paralizara. Era más bien una sensación constante de haber roto algo que no se puede arreglar, pero que tampoco quiere seguir ocultando. No hablé del tema con mucha gente. Solo mi hermana sabía parte de la historia, y aún así no me metía presión. Me dejaba espacio. Con Iván no volví a tener contacto. No era necesario. Todo lo que pasó con él dejó de tener sentido cuando el resto de mi vida se desmoronó. No me arrepiento de haber terminado con él. Me arrepiento de no haberme enfrentado antes a lo que estaba mal, de no haber tenido la madurez de afrontar las cosas antes de estallar. Durante un tiempo pensé mucho en si Sergio estaba bien. No lo espié, no busqué información, no mandé mensajes anónimos. Pero en mi cabeza había preguntas que no sabía a quién hacerle. Si dormía bien, si había vuelto a ver a sus amigos, si estaba rehaciendo su vida o si prefería estar solo. Nunca lo supe. Y me di cuenta de que tampoco me correspondía saberlo. Ya no era mi lugar. Lo único que sí sabía con certeza es que lo que él me dijo esa última noche, sobre cómo yo lo había hecho sentir reemplazable, era verdad.
Y no hay nada más destructivo que darte cuenta de que te convertiste en lo mismo que juraste no ser. Durante ese mes fuera de su vida aprendí más sobre mí que en los últimos 3 años. Aprendí que la falta de conflicto no significa felicidad, que el silencio puede ser tan dañino como una traición, y que el deseo no justifica nunca la mentira. También entendí que quedarse por miedo a estar sola es una decisión que solo lleva al desastre. Me prometí que, si algún día volvía a estar en una relación, no iba a quedarme callada cuando las cosas empezaran a ir mal. No iba a dejar que la distancia se volviera rutina, ni iba a buscar soluciones externas a problemas que se deben hablar de frente. Ahora tengo un piso pequeño en otra parte de la ciudad. Vivo sola. No es fácil, pero es justo. Trabajo, cocino para mí, voy al gimnasio 3 veces por semana y estoy empezando a salir más con amigas que no veía hace años. Algunas saben que me separé, otras no preguntan y lo agradezco. No necesito contarle mi historia a todo el mundo. Necesito vivirla de otra forma. No busco pareja. No tengo interés en aplicaciones ni en volver a empezar con alguien solo por llenar un hueco. No quiero repetir los mismos errores. Quiero estar bien por mi cuenta antes de compartir otra vez mi vida con alguien. Pienso en Sergio a veces. No con nostalgia ni con esperanza. Solo como alguien que fue parte importante de mi vida y a quien fallé. No hay rencor. No espero que me perdone. Solo espero que le vaya bien. Que no cargue con el dolor para siempre. Que encuentre a alguien que lo valore desde el principio, sin dudas, sin vacíos. Alguien que no espere a romperlo todo para darse cuenta de lo que tenía. Yo sigo aprendiendo. Todavía hay días en los que me despierto con culpa, con dudas, con rabia hacia mí misma. Pero también hay días en los que siento que algo nuevo se está construyendo, algo que no depende de nadie más que de mí. Y eso, por ahora, es suficiente.